533 taller de buscadores de conocimiento del 11 de abril del 2024. Buenos días a todos y bienvenidos. Y como siempre, contamos con la presencia del señor Meran Keshe. Señor Keshe, ¿está ahí por ahí? Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días para ti, como siempre, cuando y donde quiera que escuche esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Como es tradicional, le damos la bienvenida nuevamente y esperamos poder compartir conocimientos y al compartir conocimientos, aprender un poquito más para compartir con los demás. Eso los convierte en maestros y se convierten en aprendices y el resto. En los últimos meses, a medida que pasamos de la comprensión del alma a los rayos cósmicos y la comprensión de la interacción de los campos que provienen del cosmos, que se vuelven parte de nosotros y parte de ella pasa a través de nosotros, lleva parte de la energía y la información de nosotros en el espacio del universo. Tenemos que reflexionar sobre una pregunta. ¿Qué sucede cuando los rayos cósmicos atraviesan la estructura del alma del hombre? Nuestra alma no tiene el tamaño y la fuerza máximos, es parte del espectro de eso. El aminoácido de este planeta puede, en cierto modo, conservarse en la dimensión física. Como hemos hablado antes, cuando los rayos cósmicos de menos fuerza o específicos, la fuerza pasa por el ojo del hombre. Nuestros astronautas informan de luces intermitentes. Nuestros médicos ven daño estructurado al cerebro o cambio de la combinación de la información y comunicación dentro del cerebro. Decimos que el rayo cósmico ha atravesado el cerebro y causas, o el destello de la luz, se debe a que el fotón se crea en el rayo de una manera que libera su energía. Y en el agua salada, en el agua salada del cerebro del hombre, surge una pregunta. ¿Qué sucede cuando el rayo cósmico pasa por el alma del hombre? ¿Cuál sería el efecto? ¿Iluminaría el camino? ¿Iluminaría los ojos del hombre y el hombre ve un destello? ¿Liberaría su energía para elevar el alma del hombre? ¿Llevaría la información que se encuentra dentro del alma del hombre y pasa a formar parte y se transporta a otro tiempo y posición, a cualquier lugar que cuando interactúa con otro campo o rayo, conducen a la creación del nuevo plasma, la semilla de un plasma o parte del plasma que ya existe? Y entonces la característica del hombre será transferida a esa semilla de plasma. La pregunta no es sí, pero la pregunta es ¿qué pasará después? De que aquellos se iluminan o reciben la elevación de la energía de la radiación cósmico o del campo cósmico, o bien la elevación del alma del hombre en el conocimiento del entendimiento por algunos de los campos que son absorbidos en el alma del hombre y luego se liberan en diferentes fortalezas y se convierten en la semilla de otro ciclo de creación. Es decir, el campo interactúa con el alma, recoge información, pero la impregna en cierto modo, añade un segundo campo a él. Cuando está en una condición de rayo, entonces existe una posibilidad. Entonces, esto, o puede ser que como hemos visto, la interacción de los dos campos conducen a la creación de lo que llamamos una nueva semilla. Se haría esta una posibilidad de que en el momento del inicio, en el útero físico de la madre del niño, por la interacción de dicho campo, entren en la estructura de la fisicalidad de la madre que conduce a la creación de la segunda alma. Luego, en una dimensión física, conduce a la creación de lo que llamamos la gente guapa, la gente hermosa. En cierto modo, el alma es una, pero en cierto modo consta de dos o tal vez por división en equilibrio del alma, cuatro o cinco. Sería o existe la posibilidad de que en el futuro los científicos del hombre desentrañan este misterio sobre la creación de lo que llaman la gente hermosa, la gente guapa, la gente que llaman, dicen esquizofrénica. O puede crearse esto con el tiempo, la posición y la fuerza del campo del alma del hombre al absorber un alma secundaria o un campo secundario. Se divide en un alma secundaria, lo que significa en un momento u otro nuestro cerebro, debido a la herencia, a la evolución de la fisicalidad, está lista para recibir campos adicionales
que un campo adicional crea una segunda dimensión o lo que llamamos alma secundaria que tiene la gente bella. Se llama la gente bella, la gente hermosa. Este misterio de la creación tiene que ser resuelto de una forma u otra, porque esto conducirá para una mayor comprensión del trabajo del cosmos. ¿Cómo viajamos? ¿Cómo podemos dividirnos? ¿Cómo podemos llevar la esencia de la creación dentro de nosotros y manifestarla? Nosotros al mismo tiempo, manifestarnos nosotros al mismo tiempo en dos lugares, en dos dimensiones diferentes de lo físico. Entonces, la pregunta para el mundo de la ciencia, que muy probablemente será respondida en el futuro, no vemos ningún patrón de características duales y de repente, en ese momento, descubrimos que hay un segundo personaje dentro. ¿Ha sido esto? Ha pasado por la interacción de los rayos cósmicos que han iluminado o interactuado con el cuerpo del alma. En este proceso, hemos llevado a la creación de lo que llamamos dos almas, o tres, o cuatro, como sucede en el vientre de la madre cuando el esperma y el huevo se unen. Y hasta cierto punto, la dimensión de estos campos y ese plasma en equilibrarse entre sí al conducir la información del denominador común y luego la adición separada al manifiesto, a la manifestación de la fisicalidad. Este tema, la razón por la que he planteado esta discusión hoy, es extremadamente importante. Para aquellos de ustedes que se convierten en lo que llamamos pilotos, aquellos que se convierten en almas depositarias a recibir otra alma dentro del alma, para transmutar a través del universo, tiene uno más fuerte. Es más fuerte al recibir esa alma dentro de ti. Crear es una segunda dimensión de la vida. O aquellos que se convierten en capitanes pueden mantenerlos separados. Eso no conducirá a la creación y generación de almas secundarias, paquetes secundarios de energía, que luego en un punto y parte y posición se manifestarán en el capital o aquel que puso el alma en un nacimiento secundario en la dimensión del alma, en la escisión del alma que conduce a la creación de una nueva vida. O podemos nosotros, aquellos de nosotros que hemos entendido el proceso, crear una condición de absorción de rayos cósmicos que permite dentro de una determinada dimensión, tiempo y lugar, dentro del rayo cósmico, dentro del afro de la fisicalidad del cuerpo del hombre, para el alma, para el paquete de energía, el punto central a dividir y luego por sí mismo se manifestará en un lugar, en dos lugares al mismo tiempo. Ahora entendemos la historia de lo que llamamos manifestación, la historia de lo que llamamos transmutación. Como dije, para que el hombre se convierta en el hombre del espacio, el hombre del universo, el hombre tiene que comprender los peligros de esta transmutación, las posibilidades de fracaso y posibilidades de éxito, y posibilidades de que las cosas salgan demasiado bien o demasiado mal. Entonces surge la pregunta, ¿quieres ser capitán? ¿O tienes una fuerza de alma suficiente que ningún alma pueda conducir a la división del alma o a la impregnación del alma? Que tu alma o el alma de aquel en quien confiaste o en quien más confiaste se parta para conducir o se divida, para conducir a la creación de lo que llamamos una doble entidad. Ahora entiendes lo delicado que es la tarea de convertirse en un hombre del espacio, el unirse a la comunidad universal. Pero usamos esta propiedad, usamos estas características, usamos esta funcionalidad para crear la dimensión de transmutación, donde la emoción del alma decide la absorción, elevación y división. En tiempos pasados hemos hablado incluso de cómo esta emoción interactuará con el alma de la fisicalidad, en la que la interacción de los dos conducen a la manifestación psicosomática. ¿De dónde proviene realmente su psicología del alma y de lo somático? El lado viene del alma de la fisicalidad y luego la interacción conduce a la manifestación psicosomática. ¿De dónde proviene realmente su psicología del alma y de lo somático?
el lado que viene del alma de la fisicalidad y luego la interacción de los dos con respecto a su ambiente manifiesta lo que llamamos la fisicalidad. Si como buscadores de conocimiento ustedes entienden esto, comprenden su proceso. Muchos de ustedes pronto podrían darse cuenta si tienen la capacidad de convertirse en capitán, de transportar millones de almas, miles de almas dentro de ti, sin su interacción como campo y dimensión de plasmas, superando o dividiendo tu alma o paquete de energía o el de ellos para conducir a la manifestación de lo que llamamos la diversidad de la fisicalidad. En las últimas semanas os llevamos por el por el río de la realidad y la eventualidad de lo que ustedes como hombres enfrentarán en el espacio cuando se conviertan en hombres del universo, seres del universo, o convertirse en la vida dentro de la universalidad o del universo. Es por eso que en la discusión de las últimas 2 semanas hablé sobre doblar los campos o los rayos o si los rayos van rectos. Puedes evaluar los campos que se dan, que realizarán el trabajo de flexión o irían directamente a través de ellos que llevan la dimensión de tu alma. Y si es así, liderarían lo que llamamos cambiar el equilibrio de la economía, los campos dentro de ti, que eras hasta ahora un capitán. La creación de los campos del universo, la creación de los rayos cósmicos en la fuerza universal no es un trabajo difícil. Es cómo puedes doblarlo y cómo puedes cambiarlo y cómo puedes crear una interacción de lo que debería conducir a la manifestación del objetivo final. Entonces, entenderías cómo en el futuro el hombre de la ciencia será fácil de una manera resolver el dilema que tiene el hombre actual con lo que llamamos la gente hermosa, donde podamos crear condiciones para que las almas divididas puedan manifestarse en su propia dimensión de la fisicalidad. En cierto modo, traemos una nueva dimensión de los campos que conducen a la creación de la fisicalidad a través de la interacción del campo del alma y del alma de la fisicalidad del hombre. Esto sucede cada segundo en el cuerpo del hombre, millones de veces, cuando la celda vieja se reemplaza por una nueva y la nueva lleva todas sus características. Ahora es el momento de que el hombre entienda esto y para que el hombre entienda cómo trabajar para manipular a lo que llamamos engatusar y traer una posición de fuerza, sabiendo cuál rayo cósmico utilizar para traer la condición de diversidad en la intensidad del campo del alma del hombre, que conducirá a la creación de una nueva vida y o una nueva dimensión del alma del hombre, o cualquier paquete de energía que se presente en la vida del hombre. En el futuro cercano, a través de los sistemas que hemos desarrollado y que gradualmente serán públicos, podremos crear condiciones para aquellas almas que han madurado o se han dividido o recibido rayos cósmicos u otra intensidad de campo que llevan dentro de ellos una división de lo que llamamos un crecimiento de la energía del punto central del alma, para manifestarse en una dimensión física propia. Pero esto será crear uno de los mayores problemas para el mundo de la creación del hombre y el mundo de la ciencia. Y esto sucederá inevitablemente en los primeros meses cuando los sistemas de transmutación, como los sistemas verticales, se manifestarán, entrarán en funcionamiento. Y eso es una de las razones por las que lo debatimos hoy, que estamos llegando a ese punto, donde vemos, como he hablado de estos antes, como hemos hablado de esto antes, ponemos un nombre o un cuerpo o entidad o lo que decidimos o señalamos y considerando como un paquete de energía multifacético del alma en una sola máquina. Y en otra máquina salen 2 o 3 personas en la dimensión de la fisicalidad. Y esta dimensión de lo físico que aparece se manifiesta en el nuevo sistema. Llevará las características, la voz de lo que escuchamos antes en el cuerpo de un solo hombre. En cierto modo, si la persona hermosa habla de una dimensión del alma, como hombre en otra dimensión del alma, como mujer en otra dimensión del alma, como un niño, cuando hagamos la transmutación, veremos a ese hombre, veremos a ese niño y veremos a esa mujer con las mismas voces, con la misma memoria, con las mismas características que eran los 3 en uno.
Esto traerá muchos problemas a aquellos a quienes llamamos psicólogos, muchos problemas para aquellos que se llamaban a sí mismos hombres de religión. Y luego entendemos mucho cómo será la nueva generación de la vida en el espacio. ¿Cómo podemos poner muchas almas en una sola alma para transmutar a un alma al punto de destino y el punto de destino que se transmutará a tantos cuerpos en los que confiaban ellos mismos en esa alma? Es muy difícil transmutar a unas 200 personas que van a una boda en un planeta Zeus y colocar a todos en el lugar correcto, con todos los brazos y piernas en la dimensión del planeta Zeus. Pero será más fácil si podemos poner los 200 en uno y transmutar una sola alma, un solo paquete de energía muy parecido a un avión, pero esta vez en lugar de tener el cuerpo y las semillas en paquetes de energía, el alma que lleva dentro de ella. Entonces, comprenderás por qué empezamos a hablar de esto en esta posición y en este momento, porque nos acercamos a ese momento. El mundo de la ciencia de la Fundación Keshe y el desarrollo ha llegado a ese momento, que cuando lo hagamos en el próximo tiempo, os decimos ya, os lo hemos dicho antes, ahora lo ves. Pero al mismo tiempo, este campo de energía que separa las diferentes almas entre sí tiene en su interior la inercia del alma, que el hombre ni siquiera ha comprendido eso. Hablamos de eso antes, donde mi alma tiene su propia inercia, lo que llamamos campos de transformación. El cuerpo del que está a mi lado tiene el suyo y coincidirían todos y ellos todos podremos transmutarlos y transferirlos de regreso a lo que es la manifestación de la fisicalidad en tiempo, lugar y posición. Estas son las dimensiones, estas son las partes de la ciencia que el hombre tiene que aprender antes de convertirse en pasajero del universo. Muchas culturas tendrán problemas con esto y muchas culturas no se convertirán en nombres del espacio por el dogma que tienen en el proceso de comprensión de los campos, de la fuerza del alma del hombre. A los africanos no les gusta darte un cabello porque puedes hacerte vudú con eso. En ese momento hubo un problema con la traducción en italiano. Como siempre, ahí viene el alma habla, pero no vemos la fisicalidad. Ahora tú entiendes. Ahora ves cómo las cosas cambian. Con esa interrupción, dice Mr. Kesrich, ¿puedes detener esto de alguna manera? Ella no podrá hablar. Bueno, eso es lo habitual. Cosa italiana. Sí pasa con Estefanía, dice Mr. Cage. Ahora tenemos que entender cómo todo el proceso de creación, todo el proceso de, al crear el hombre, debe comprender plenamente todo el proceso de transmutación. Antes de convertirse en pasajero del universo, antes de comenzar la demostración de la transmutación del cuerpo del hombre. Un punto interesante será, ¿tendría algún significado el término bipolar? Como nosotros demostramos que no hay polaridad, lo que llamamos percepción de acción premeditada en la posición, se puede se puede desentrañar a través del alma del hombre. Y estas cosas terminarían en una posición en la que nadie puede mentir y todo lo que llamamos transparente y su transparencia permiten una forma de vida muy diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces, tenemos que considerar que tiene la elevación, tiene la transmutación, tiene la evolución de la fisicalidad del alma y el alma del hombre en tiempos pasados, ha pasado por tales campos, pasando a través del alma del hombre, que en interacción y lo que llamamos elevación de la intensidad del campo con el alma de la fisicalidad del hombre, ha llevado a la madurez del hombre en inteligencia, en comprensión. Y si es posible, un rayo cósmico pasa a través del alma del hombre y ha tomado el conocimiento de la matanza a otra dimensión y posición y comenzó lo mismo en otro lugar, lo que yo llamo para infectarlo. Ese tipo de comprensión de los campos cósmicos y los rayos cósmicos sin comprender el espectro que puede interactuar con nosotros, luego en el futuro, como los rayos y campos, pueden convertirse en lo que llamamos virus, que son los paquetes de energía que podrían estar en equilibrio con el cuerpo del hombre, lo que le llevó a su división o lo que llevamos a su desaparición. Esta ciencia de lo que llamamos campos cósmicos,
campos de la creación, los campos del universo que provienen del cosmos, los rayos del cosmos, tienen que ser entendidos por el hombre al menos parcialmente, que puede, en cierto modo, aprender lentamente en la dimensión de la comunidad universal a través de ellos, para comprender qué se puede hacer y qué no hacer, cuáles son las posibilidades y cuáles las oportunidades. Tenemos que afrontar estos hechos, tenemos que traer esto. Esta es la segunda vez en las enseñanzas que yo traigo este tema, lo que llamamos sistemas verticales y transmutación, porque antes o más tarde, en las primeras cientos de personas que usaron el sistema, veremos algunos números que pasan por este proceso de crear almas o hacer cambios a través de los rayos cósmicos. ¿Cuál es la validez de lo que podemos hacer con él? ¿Todavía querrían quedarse en el tiempo de 10 años o todavía querrían volver en la actualidad? Y muchos de ustedes, como buscadores de conocimiento, tienen que resolver esto en su cuerpo y en su cerebro en el tiempo venidero. A medida que el hombre comparte más y más campos de un orden superior, la inteligencia del hombre evolucionará. Esta vez la evolución no será a través de la lectura de órdenes, mandamientos, de no robar, no hacer esto, no hacer aquello. Será a través del conocimiento del hombre que no le permite cometer ningún error. Espero haber logrado acercarles o abrirles los ojos a una nueva dimensión en la enseñanza y espero que los buscadores de conocimiento puedan utilizar este conocimiento de forma fructífera. El entendimiento del trabajo de los rayos cósmicos, la comprensión del trabajo del casmo cósmico y su interacción con el alma del hombre, la impresión que produce en el alma, ¿podría de alguna manera interactuar directamente con el alma del hombre? Debe discutirse caso por caso. Y no es dado por Dios. Dado es cierto, como dado por Dios. No es mío y puede hacer lo que quiera conmigo mismo. Pero si lo es mejor para los demás, que esta alma pueda servir, que esta alma pueda existir, que en el proceso de existencia no daña a otra alma, no cree otra condición, que otra alma pueda estar en peligro, que pueda provocar la desaparición de otra alma. Y cuando ustedes en el futuro que se hayan convertido en los satélites, aquellos de ustedes que se conviertan en parte de lo que llamamos capitanes del espacio, tenemos que considerar que bien tu alma puede servir. Entonces tienes que llegar a conocer tu alma. Tienes que entender la emoción. No tienes otra opción, como siempre digo. Desafortunadamente, hemos llevado al hombre a una pista solamente, lo que significa que el hombre no tiene elección. El conocimiento se libera. El conocimiento está en la mano del hombre. El hombre tiene que sacar lo mejor de ello. Y ahí está. No hay lugar para decir, no lo sabía, no soy culpable. Porque el conocimiento se comparte en el nivel del alma, en la dimensión de los campos del universo, no por la palabra hablada del hombre. Y entonces comprenderéis cómo desde el principio les expliqué que en todas las enseñanzas no se enseña solo al hombre, que oye la voz, pero el alma de la voz, el alma de la emoción de la enseñanza, es lo que se comparte con lo que se comparte con el resto de la comunidad universal. Entonces comprenderás cuánto necesita hacer el hombre y cuánto necesita el hombre comprender sobre su propia alma, sobre el funcionamiento de los campos de su propia creación. Y luego pasamos al siguiente paso. Luego tomamos medidas para comprender la evolución del alma del hombre, la fuerza de la evolución del alma del hombre, las posibilidades que el alma pueda tener en interactuar con los campos y con los rayos del universo y las posibilidades y las oportunidades y las condiciones que se crearán para él y por él. Y luego tú entiendes por qué establecemos la estructura de lo que llamamos almas satélites, el alma del satélite, donde la interacción llega dentro y fuera. Una vez que la configuración de los sistemas vienen a través de esto. Espero, como siempre digo, haberos abierto los ojos a una nueva dimensión y lentamente, poco a poco, como lo hemos hecho en Sania, traeremos sistemas para que usted pueda ver
sentir y comprender y seguir. Y uno de mis mayores deseos es que podamos reconocer que el alma de la gente hermosa, antes de que reconocerla antes de que la sometamos a la a transmutación, que en verdad y en totalidad podemos hacerles justicia. Luego, cuando se manifiestan en la dimensión de la fisicalidad, aquellos a quienes llamamos hermanos, hermanas y padres son veraces, suficientes consigo mismo, que puedan aceptar la manifestación de las almas en la dimensión de la fisicalidad, como lo hacen cuando se manifiestan en la luna o en otras posiciones en las dimensiones del universo, cuando pasan por la transmutación. Ese es mi único deseo, que maduremos para comprender la verdad sobre nuestra propia alma, la operación de nuestra propia alma, la operación de la interacción de los campos del universo con nuestras almas y las posibilidades del cambio, elevación y manifestación de la fisicalidad y a través de la interacción del campo del alma del hombre y el alma del planeta. En el espacio y el tiempo no importa. Tiene que ser en la dimensión física o en la translúcida dimensión de la luz del universo. Espero que comprendan, como buscadores de conocimiento, lo que está por venir y lo que, en cierto modo, metiendo el pie por la puerta, que cuando la puerta se abra, estés listo para enfrentar la verdad sobre la creación, la manifestación y el creador. Hacemos un descanso, volvemos y tratamos de responder si hay alguna pregunta. Eso muestra cuánto ustedes como buscadores de conocimiento están madurando hacia eso. Rick, por favor, llévanos al descanso habitual y volvemos. Rick, sí, Mr. Cage, vamos a poner por aquí unos videos y regresamos. Descanso 533, taller de buscadores de conocimiento del 11 de abril del 2024. Mr. Cage, es como es, no mucho y si surge algo, lo compartiremos. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta. Hola, señor Keshi. Un amigo de nuestra comunidad china, el señor Long, hace una pregunta. El nanomaterial y el gas tienen la propiedad de filtrar el campo magnético. ¿Será el campo magnético en el medio ambiente que obtiene el campo magnético con la intensidad principal después de ser filtrado por el material nano y el gas, Mr. Keshi? Normalmente no digo esto, pero como digo, ¿ven otra vez? ¿No tiene sentido esto o no lo entiendo? Rick, sí, déjame releerlo. Él dice, el nanomaterial y el gas tienen la propiedad de filtrar el campo magnético. No sé si podemos aceptar eso y el campo magnético en el ambiente obtiene el campo magnético con la intensidad principal después de ser filtrado por ese material y el gas, Mr. Keshe. Esto se contradice uno con otro, como parte de la ciencia y el conocimiento. Los nanomateriales muy poco se reflejan en ellos, lo sabemos, a menos que el campo o el rayo incide directamente en la posición central del plasma que se refleja y o es de los pedidos dentro de las capas que se reflejan. Se filtran a través de los nanomateriales en uno de los rincones de la tecnología espacial del futuro, una vez que lo entiendas. Y se puede llegar a ese punto de conocimiento que puedes filtrar, llegarás a entender lo que llamamos los rayos láser, los campos láser en singular, o lo que llamamos la individual intensidad del campo, que se volverá monoenergético en los rayos cósmicos. Y la posibilidad de filtrar rayos y campos a través del GANS es muy posible, es muy probable, y sucede con mucha frecuencia, pero tienes que entender siempre lo que es filtrado. En esencia, todavía lleva la energía del campo principal dentro de él. De lo contrario, no puede interactuar con la totalidad de los campos por los que pasa. Y esto es un arte. Esto es una parte del conocimiento que necesita mucha comprensión para poder hacerlo, pero teóricamente sí es posible. Y sí lo es. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Quiero escuchar la situación mundial. Veo algunas noticias que dicen que Irán ha hecho una sabia solicitud a los Estados Unidos. Sí, a los Estados Unidos pueden instar a Israel a que deje de bombardear Gaza y no lo hará para tomar represalias contra no tomará represalias contra Israel. ¿Es eso así? Si ya se ha dicho, por favor, ignore esta pregunta. Mr. Keshe, se habla mucho. La Fundación Keshe ha instado al gobierno iraní
a los líderes y militares del gobierno iraní para abstenerse de cualquier reacción. Hemos hecho esto. Expresamos nuestra posición en la primera y segunda semana de la guerra. No es nuevo y tenemos y enfatizamos en ello, en la razón de ello y nos mantenemos firmes en ello. Pero la situación en Irán y lo que está sucediendo en Gaza es muy volátil. Es un punto muy interesante que ha aumentado incluso en las últimas semanas. Hemos visto la situación en Ecuador, en la Embajada de México y cómo algunos gobiernos sudamericanos retiraron a sus embajadores en señal de protesta. Pero no vemos nada que suceda cuando el gobierno iraní, la embajada fue bombardeada en Siria, lo que significa que a partir de ahora cada embajada es un juego para jugar. Las implicaciones de lo ocurrido en Siria son inmensas y lo vimos, nadie dijo nada, cualquier cosa. Lo que pasó en Sudamérica entre unas semanas, unos días después de entonces lo que era la integridad de las embajadas y los embajadores se han ido al garete. Esto tiene enormes implicaciones en el futuro, donde hasta ahora estaban las embajadas consideradas, los cónsules eran considerados territorio de una nación y los embajadores son considerados como representantes del presidente de la nación. Y ahora ya no tiene valor. Y veremos muchas cosas con esto que se avecina. Hemos solicitado ampliamente al gobierno iraní para retener e incluso en la última semana hemos enfatizado para asegurar las fronteras, pero no temer venganza, porque es muy interesante lo que está pasando en esta dimensión. Todavía estamos sentados en una... Se habla mucho, pero lo que sale de Irán, la retórica y los hechos son muy diferentes. Hay que ver cuánto tiempo pueden aguantar y cuántos más. Estaba pensando en esta mañana. Estaba pensando, si recuerdan lo que llamamos hace algunos años, cuando los árabes atacaron a los israelíes durante el tiempo de ayuno, las 24 horas de ayuno de Yom Kippur. ¿Qué juego se jugó? Y los israelíes hicieron lo mismo la semana pasada o esta semana. Disparar a personas en Ramadán, incluso hacer cola para conseguir comida para romper el ayuno. Ellos están presionándolo, pero ¿cuánto se puede hacer con este impulso y quién va a responder? Y los estadounidenses saben lo que hay sobre la mesa y los hilos están muy, muy movidos. Tendremos que vigilar lo que vemos, lo que vendrá. Y en cierto modo, cada embajada israelí en el mundo es un juego limpio para que el pueblo iraní, con lo que llamamos la administración. Pero, ¿cuál será la repercusión de eso? Pero nuestro consejo ha sido muy claro para al gobierno iraní, qué hay que hacer y cómo hay que hacer para poner fin. Un fin a este tipo de caos para siempre, no solo temporalmente por esta situación. Estoy seguro de que en el futuro lo que hemos aconsejado al gobierno iraní se hará público. En algún lugar alguien sacará a relucir que le aconsejó y entonces entenderás que acertados hemos ido al aconsejar. Y tenemos que ver, tenemos que esperar ese ciclo. Y podría ser en cualquier segundo o de alguna manera si nos fijamos en el miedo a Estados Unidos. En el miedo a Estados Unidos es por precisión de que Irán, lo que llamamos los misiles de largo alcance, pueda llegar a su tierra. Como le dije a un diplomático en los últimos días, el temor de Estados Unidos es como acomodar a más de 2 millones de judíos en Estados Unidos. El miedo no es lo que pueda pasar o lo que llame el Estado de Israel. Y una cosa es un hecho, Irán no utilizará armas nucleares en Israel. Esto es seguro. Al menos no debería ser, como debe ser lo que llamamos revivir, repoblar los sitios repoblados por los palestinos en las mismas zonas. Entonces, no lo están bombardeando nuclearmente. Bombardearlo, podrían usar lo que llamamos, como dije, con una palabra muy simple. La última vez, si es que hay alguno de ustedes que eran diplomáticos y políticos y han entendido, porque alguno de los políticos dijo para mí, dijiste exactamente lo que iba a pasar, pero nunca lo entendiste. La gente nunca entendió lo que decimos. Si ese trabajo de precisión llega, veremos el final de muchas cosas. Y Estados Unidos advirtió a los israelíes sobre el bombardeo de precisión. Bombardeador de precisión significa ser exacto, elegir un objetivo y nada más. Y no necesita una bomba nuclear para ello. Y de lo que sabemos desde dentro de la seguridad militar israelí,
si se utiliza este objetivo de precisión. No se vengarán, se reprimirán. Si sucede, te explicaré lo que sucede, es decir, después de que suceda. Y luego vemos un rápido despliegue para extraer tantos judíos como sea posible fuera de Palestina. Hay muchos sí, muchas cosas pendientes. Muchos sí, muchas cosas pendientes, pero todo depende de lo que se use y cómo se usa. Y la forma en que sacrifican una posición no significa para el resto lanzarse a ello. Y el mundo de la política es muy diferente, pero la diplomacia tiene que desenmarañarse porque lo que va a pasar si esto explota. Todos conocemos la isla Marshall, qué pasó con ellos y cómo lo que yo llamo el barco de la muerte fueron puestos y probados por los estadounidenses a través de la bomba de hidrógeno. Si alguna vez entra en que cómo los estadounidenses probaron la bomba de hidrógeno y esto está en el medio de lo que sucederá en lo que llamamos Palestina o Irán y el Medio Oriente, será inhabitable. Incluso ahora, casi 70 años después, todavía vemos islas en las que nadie puede vivir. Cuando el americano arrastra a la gente, arrastra a los animales, a atarlos a sus armazones, a los botes, a los barcos o a los árboles, para ver cómo se queman y cómo será el efecto. Y nuevamente, 20, 30 años después, las luces, la gente tomó y regresó a las islas para ver cómo la radiación, después de 20 años, iremos sobre ellos y matarlos y todavía tener muchos cánceres. Esa será la historia de Oriente Medio si eso sucede. La historia de Oriente Medio si eso sucede. No habrá lugar para que nadie viva como lo que llamamos las islas del Pacífico. Nos lo han demostrado. Esas islas lo demostraron. Esperamos y veremos. Cuando dejaron la bala, ve y qué haría esa bala. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿qué tal la situación en Gaza en cuanto si la ayuda del plasma comenzó con Mr. Keshe? Seguimos abasteciendo, no ha parado. La fila está formada y se supone que continúa. No paramos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hola señor Keshe, un alma es al mismo tiempo el sobre y el capitán y va al cosmos y regresa con todas las almas. Entonces, ¿las almas salen del sobre? Mr. Keshe, ¿puede repetir eso? Pregunta, el alma es al mismo tiempo el sobre y el capitán y entra en el cosmos y vuelve con todas las almas. Entonces, ¿las almas salen del sobre? Mr. Keshe, en cierto modo. En cierto modo depende de cómo llames al sobre, pero dentro de un plasma, sí llamas, si verás, hay una diferencia en la ciencia de la física y el estado de la materia y la ciencia de la física en estado de plasma. En la ciencia de la física en estado de la materia, cuando tienes una molécula, se sienta una al lado de la otra, o comparten un electrón o algo más y se sientan uno al lado del otro. No se hacen tantos. Si pones un elemento en 20 protones en el centro y 16 protones en otro centro juntos, no crean un nuevo elemento de 36 en el medio. Todavía permanecen separados, pero conectan o interactúan o tienes enlaces covalentes. A otros principios comparten unos electrones y ellos conectan la propiedad, comparten una propiedad en la fuerza del campo. En el estado de plasma, el plasma se encuentra dentro, pero conserva sus características. Entonces, cuando tú tienes el plasma de, digamos, hidrógeno y tienes el plasma de oxígeno en el estado de la materia, hay dos uno al lado del otro y comparten un electrón, por lo que comparten energía y crean un nuevo estado de materia. En el estado de plasma, uno se encuentra dentro del otro, pero como tienen el denominador común, es, como puedo decirlo de esta manera, si lo entiendes, tomas un círculo o una esfera, luego tomas otra esfera y la pones dentro, entre sí y conectarlos con un alfiler. Cada esfera todavía mantiene sus características, cada esfera tiene su dimensión, pero ha bajado. Es ese palo. Se conectaron entre sí a través de ese palo, que es el alfiler que los atraviesa. Y ese alfiler en el mundo de la creación es un denominador común, lo que llamamos la línea de conexión con el creador. Y aquí es donde entendemos la diferencia, donde ves la entidad, pero muestra características manifiestas en dos o tres. Es como un CO2, solo ves un gas, no ves dos gas unidas entre sí.
cuando miras a tus GANs, pero en una estructura atómica, cuando tienes un CO2, ves dos oxígenos y uno de carbono y carbono y uno otra de carbono. Así es. Así es como supuestamente se manifiesta. Y es ahí donde está la diferencia. Entonces, hay una clara separación entre los dos. Y como uno se manifiesta en el estado de la materia y uno se manifiesta en el estado de energía. Y como ves las propiedades del, digamos, carbono entre el plasma y ves las propiedades del oxígeno dentro del mismo plasma. Pero en realidad es un plasma, porque están uno dentro del otro. Se llaman, de una manera está centralizada la unidad desde el centro a través de la entrada en energía de lo que llamamos el alma del creador en la línea de conexión. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Por qué cuando era joven el sol del mediodía era amarillo y ahora es blanco puro? ¿Qué pasó? Y ahora recibimos energía diferente de los rayos cósmicos, Mr. Keshi. Quizás tenga que ver con el cristalino de tu ojo. Tenías una mejor lente, viste diferente dimensión. Pero tenemos los cambios dimensionales de lo que llamamos CO2, como dicen, el calentamiento global y la escasez de lluvia, a veces y sube demasiado. Rick, entonces todo esto afectaría a los rayos cósmicos, pero tienen los propios rayos cósmicos que están cambiando nuestra vida. ¿Es eso suficiente, Mr. Cage? No, Rick, es un periodo de tiempo tan pequeño, ¿no? Mr. Cage, somos un puntito tan pequeño, solo ese pequeño punto. Creemos que lo somos todo, pero en realidad no somos nada en el mundo de la creación. Este calentamiento global está creando muchas, no solo la visión, sino muchas cosas nuevas en el mundo de la política y demás. Está trayendo nuevas dimensiones. A veces es beneficioso para algunas naciones. A veces lo que nosotros llamamos mala para algunas naciones es muy, muy interesante cómo se están resultando las cosas en el mundo de la creación de lo que llamamos calentamiento global. ¿Alguna otra pregunta? Señor Keshe, ¿es el capitán del barco de alguna manera comparable a los eventos deportivos o conciertos de música con miles de personas concentradas y confiando en los intérpretes? Mr. Keshe, ¿qué? Rick, supongo que está intentando comparar eventos deportivos o conciertos de música con la idea del capitán del barco, o ir al espacio con la gente en el concierto o en el evento deportivo. Se concentraría y confiaría en los artistas de una manera similar a como lo hacen los ocupantes del barco que confiarían en el capitán, Mr. Casey. El alma decide, yo confío, no yo pensando, que no es en el cuerpo físico en el que entras en el avión y dices, confío en el capitán, confío en la empresa que emplea al capitán y la máquina que le pusieron, el sistema de vuelo y espero que esté bien y llegue a ese lugar. En la dimensión del alma o el capital, el camino conjunto de campos juntos está a nivel del alma. El hombre no tiene decisión al respecto. El hombre la mayor parte del tiempo ni siquiera es consciente de ello. Es el deseo, eso hace eso. Esto vuelve, si volveré a esto en el futuro cuando estemos más cerca de ello. ¿Sabes? Hablamos mucho sobre ELA. Dije el deseo de muerte que se hace realidad. Ese ELA es esclerosis múltiple. El mismo deseo, la misma emoción lleva a la dimensión de transmutación y lo que yo llamo fusión y elección del capital, donde decidimos que el ELA es psicosomática, cuando la deseas a través de la emoción y sucede. Eso a nivel eso a nivel de trabajo involucrado. Y esta es una de las razones por la que trabajé mucho con esclerosis múltiple para entender este proceso. Como en el futuro pondremos a elegir eso como un deseo, lo sabremos psicosomáticamente, creamos la desaparición. Traemos porque en esa desaparición el alma está involucrada también, porque el alma se está preparando, empaquetándose, lista para partir, porque fue el instigador y parte de ello. ¿Cómo podemos hacer eso con nuestra alma en la dimensión de la emoción del alma? Con el tiempo les enseñaré eso y en cierto modo necesitábamos comprender el trabajo de la esclerosis múltiple. Deseabas morir, tienes que hacerlo. Ahora deseas transmutar. No puedes decir, oh, voy a transmutar. Tienes que entender si lo deseas y tú mismo creas tus años de desaparición. Puedes hacer el mismo deseo a través del alma, el deseo de un alma en cierto modo, para crear eso. Es lo que llamamos transmutación.
No puedo arrastrarte adentro, tienes que hacerlo con tu propia alma y luego eliges en quién confiar y a quién eliges. ¿Algo más? Pregunta, mi hija descubrió por sí misma hace unos años, cuando tenía unos 20 años, que tenía Asperger, el síndrome de Asperger, que comparte con el autismo la presencia en deficiencias de habilidades sociales, pero se diferencia del autismo en que las habilidades lingüísticas se conservan en gran medida y un funcionamiento cognitivo normal. Ella es verdaderamente una alma especial porque lo hace. Siempre lo hace de la mejor manera y su sensibilidad y belleza son extraordinarias. A veces hay que saber manejar algunos miedos que surgen. Gracias a ella entendí que yo también experimento algo similar. ¿Puede la tecnología Keshe contribuir a esta concientización? Gracias. Mr. Keshe, no sé de qué estás hablando. Rick, bueno, el Asperger es un síndrome, Mr. Keshe, lo siento. Tienes que abrir lo que tú llamas tu Wikipedia. Rick, perdón, lo siento. Mr. Keshe, dije, estoy seguro de que vas a abrir tu Wikipedia y a enseñarnos, Rick. Ah, está bien. Bueno, ciertamente podemos hacer eso, sí. Señor Keshe, ¿es el capitán del barco de alguna manera comparable a los eventos deportivos o conciertos de música con miles de personas concentradas y confiando en los intérpretes? Mr. Keshe, ¿qué? Rick, supongo que está intentando comparar eventos deportivos o conciertos de música con la idea del capitán del barco, o ir al espacio con la gente en el concierto o en el evento deportivo. Se concentraría y confiaría en los artistas de una manera similar a como lo hacen los ocupantes del barco que confiarían en el capitán, Mr. Casey. El alma decide, yo confío, no yo pensando, que no es en el cuerpo físico en el que entras en el avión y dices, confío en el capitán, confío en la empresa que emplea al capitán y la máquina que le pusieron, el sistema de vuelo y espero que esté bien y llegue a ese lugar. En la dimensión del alma o el capital, el camino conjunto de campos juntos está a nivel del alma. El hombre no tiene decisión al respecto. El hombre la mayor parte del tiempo ni siquiera es consciente de ello. Es el deseo, eso hace eso. Esto vuelve, si volveré a esto en el futuro cuando estemos más cerca de ello. ¿Sabes? Hablamos mucho sobre ELA. Dije el deseo de muerte que se hace realidad. ELA es esclerosis múltiple. El mismo deseo, la misma emoción lleva a la dimensión de transmutación y lo que yo llamo fusión y elección del capital, donde decidimos que el ELA es psicosomática, cuando la deseas a través de la emoción y sucede. Eso a nivel eso a nivel de trabajo involucrado. Y esta es una de las razones por la que trabajé mucho con esclerosis múltiple para entender este proceso. Como en el futuro pondremos a elegir eso como un deseo, lo sabremos psicosomáticamente, creamos la desaparición. Traemos porque en esa desaparición el alma está involucrada también, porque el alma se está preparando, empaquetándose, lista para partir, porque fue el instigador y parte de ello. ¿Cómo podemos hacer eso con nuestra alma en la dimensión de la emoción del alma? Con el tiempo les enseñaré eso y en cierto modo necesitábamos comprender el trabajo de la esclerosis múltiple. Deseabas morir. ¿Tienes que hacerlo? Ahora deseas transmutar. No puedes decir, oh, voy a transmutar. Tienes que entender si lo deseas y tú mismo creas tus años de desaparición. Puedes hacer el mismo deseo a través del alma, el deseo de un alma en cierto modo, para crear eso. Es lo que llamamos transmutación. No puedo arrastrarte adentro, tienes que hacerlo con tu propia alma y luego eliges en quién confiar y a quién eliges. ¿Algo más? Pregunta, mi hija descubrió por sí misma hace unos años, cuando tenía unos 20 años, que tenía Asperger, el síndrome de Asperger, que comparte con el autismo la presencia en deficiencias de habilidades sociales, pero se diferencia del autismo en que las habilidades lingüísticas se conservan en gran medida y un funcionamiento cognitivo normal. Ella es verdaderamente una alma especial porque lo hace. Siempre lo hace de la mejor manera y su sensibilidad y belleza son extraordinarias. A veces hay que saber manejar algunos miedos que surgen. Gracias a ella entendí que yo también experimento algo similar. ¿Puede la tecnología Keshe contribuir a esta concientización? Gracias. Mr. Keshe, no sé de qué estás hablando. Rick, bueno, el Asperger es un síndrome, Mr. Keshe, lo siento.
Tienes que abrir lo que tú llamas tu Wikipedia. Rick, perdón, lo siento. Mister que dije, estoy seguro de que vas a abrir tu Wikipedia y a enseñarnos, Rick. Ah, está bien. Bueno, ciertamente podemos hacer eso, sí. Estoy seguro en Wikipedia sobre el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, también conocido como síndrome de Asperger, describe formalmente un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades significativas en la interacción social y comunicación no verbal, junto con patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, intereses y actividades. El síndrome se ha fusionado con otros trastornos en el autismo, trastorno del espectro autista, y ya no se considera un diagnóstico independiente. Fue considerado más leve que otros diagnósticos que sí fusionaron con el TEA debido al lenguaje hablado de inteligencia intactos con el síndrome de autismo. La causa exacta no se comprende bien, la genética subyacente no se ha determinado. Afecta aproximadamente al medio por ciento de la población. Mr. Keshe. Entonces, ¿qué es exactamente? Rick, bueno, se podría decir que puedes también tener algún tipo de tic o diferentes gestos o problemas físicos, aunque las funciones del habla y del cerebro no estén impedidas o no haya un problema ahí. Pero mencionaron este trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Podría ser una señal de eso. Veamos. El síndrome de Asperger se distingue por un patrón de síntomas en lugar de un solo síntoma, caracterizado por un deterioro cualitativo en interacción social por fines estereotipados o patrones restringidos de actividades de comportamiento e intereses. Mr. Keshe, no puedo decir que si nosotros podemos o que si la tecnología puede. Estoy seguro de que en algún momento de nuestro proceso de trabajo y tratando de entender el autismo, debimos haberlo encontrado, pero no lo sabía como una parte separada, sino como un total. Rick, sí, no estoy seguro de cómo abordar eso. Tendríamos que profundizar más en ello, con más profundidad, supongo, y Mr. Keshe, más profundidad y entenderlo, sí. Rick, probablemente sea un proceso de tratamientos similares del autismo. Mr. Keshe, lo más probable es que los médicos usen ese tipo de... Dije que lo más probable es que los médicos lo usen como parte de este, o el medicamento que utilizan tiene parte especialmente para esta función, parte de la medicación. Lo más probable es que la utilicen como parte de ello y eso cambiará para que cambie. ¿Alguna otra pregunta? Lamentablemente no puedo dar ninguna respuesta porque no tengo ni idea hasta que lo entienda mejor. Rick, sí. Y en cierto modo podría ser una pregunta de un médico, para un médico. Tal vez podría conseguir una respuesta contactando a los médicos en los doctores specialty.org y ver si hay alguna interacción que podría ser apropiada. Mr. Keshe, sí, hay algo que olvidé mencionar. Me dijeron ayer que no puedo olvidar mencionarlo hoy. Como sabes, la Fundación Keshe hemos cerrado el centro de exposiciones en Austria, pero ahora hay 2 o 3 lugares como tiendas en Austria y Alemania donde los buscadores de conocimiento pueden ir a comprar productos de la Fundación Keshe. Estas direcciones se publicarán en el sitio web de la Fundación. Y si alguien tiene tiendas que quiera ponerlas en una sección de la Fundación Keshe de sus productos de base, hemos iniciado este proceso. Y es en restaurantes o en las empresas de llamadas que ahora están en funcionamiento, han agregado una sección de su parte con los productos de base de la Fundación Keshe. Sus direcciones y lo que ustedes llaman ubicaciones serán reveladas muy pronto. Ya empezó desde esta semana, pero no tengo los detalles para darte.
Mm, exactamente para las 2 o 3 tiendas de Alemania y Austria. Y muy pronto anunciaremos con suerte, entre 1 o 2 semanas, el primer centro de bienestar en China, donde los buscadores de conocimiento o cualquiera puede ir al hospital. Es un hospital privado que utilizará lo que llamamos los nuevos auriculares y lo que llamamos las nuevas unidades de plasma del Luversus, las unidades de nave espacial de mejora universal. Esto lo daremos a conocer con el nombre de la clínica en China que hará avanzar esta situación. Cualquier chino o cualquier persona de fuera que quisiera, si desea seguir el proceso, le daremos el nombre y la estructura que puede ir allí. En cierto modo, es una posición a la que vas y te conectas a los sistemas, lo que usted llama en Europa, pero ahora es literalmente como una clínica. Vas y usas diferentes sistemas para el bienestar. Esto es parte del bienestar que está en el centro que brindará en las próximas semanas. En él para que la comunidad china que está afuera y quiera acudir. Es la primera vez que publicamos esta posición y es una de las otra posición que es la que llamamos se conecta con nuestra estructura en Europa, pero es un centro. Puedes ir a un centro médico, tienen otros procesos que siguen y reciben apoyo para cualquier condición que ofrecen. Continúa, lo lamento. Pregunta. Soy nuevo en la Fundación Keshe y me uní al equipo italiano hace 10 días. ¿Es posible purificar el cielo de los rastros químicos mediante el uso de la tecnología moderna GANS, etcétera? ¿Qué tipo de tecnología se necesita? Mr. Keshe, si eres nuevo, tengo que decirte que lo siento. Sé que tenemos un aumento masivo en el número de italianos que se han unido a la Fundación Keshe en las últimas semanas, especialmente con un par de entrevistas que hemos publicado en Italia y una de ellas en Sania. Si es nuevo y conoce nuestra experiencia en el trabajo como científico y hombre de negocios, no creo en los rastros químicos tal como se presentan, pero hay efectos de materiales en la atmósfera que surge de nuestra propia acción, no de parte del gobierno, especialmente para crear condiciones. Tal vez algunos lo hayan hecho, pero lo que usted llama un chemtrail está haciendo lo nuestro. Nuestras propias conductas permiten que se agreguen nuestros nuevos químicos al combustible de aviones de pasajeros y otros, e incluso centrales eléctricas. Entonces, la forma en que hablas de chemtrails, si te estoy entendiendo correctamente, no existe, no puede existir, pero agrega nuevos químicos para encontrar un jet con mejores prestaciones refinadas, si se añaden, porque quienes pagan más barato billetes y más rápido para llegar a algún lugar. Y esto es parte de lo que llamamos la nueva tecnología. Queremos tiquetes más baratos por este avión, como lo llamamos. Las empresas que usan estas cosas buscan una solución más fina y más rápida a lo que llamamos la combustión. Y esto significa que tienes que agregar más químicos para lograrlo. Y eso es de donde viene. Pero los rastros químicos, como usted ha dicho, no existen. No creo que sí, porque sé lo suficientemente bien como para entender lo que sucede en este proceso. ¿Alguna otra pregunta? En el taller 21 de los niños, ¿lo recuerda, verdad, Mrs. Keshe? Mr. Keshe, no, no lo hago. Pregunta. Hablas de convertir el humo y el olor en material GANS. ¿Puedes decir más sobre esto? Gracias. Mr. Keshe, recuerdo algunos de esos. Gracias a Dios, esto se remonta hace 10 años, 2014, 2013. Sí, puedes hacerlo. Porque viene de esa manera. Lo que se reduce en lo que ustedes llaman plasma, mundo de plasma, es un mundo GANS. Puedes ir y hacerlo al revés. Si puedes convertir gases en GANS, altamente posible, no altamente, pero es posible, porque lo hacemos en la Fundación Keshe. Eso hace parte de su trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, muchas gracias por ayudar a alimentar a las personas en Gaza con la tecnología plasma. Ha aumentado mi esperanza sobre la brutal situación en Gaza. Gracias de mi corazón, desde mi corazón, por ayudar a salvar muchas personas hambrientas y proporcionarles medicinas.
Antonio de Australia también anunció hoy una solución de dos estados, que es la única manera de paz. Mr. Keshe, no es una solución de dos vías. Gaza es mucho, mucho más profunda. Es una situación más profunda de lo que es. No entendemos toda la política de esta área. La religión se utiliza para abusar y luego las religiones suelen abusar unas de otras. Y luego los políticos utilizan las religiones para abusar unas de las otras y así. Y lo que llamamos racismo entra en juego y todo lo que conlleva con ese tipo de situación. Creo que es el calor de la zona, creo que es demasiado sentimentalismo. Y los que saben abusar de él lo utilizan para crear ese problema. La última vez es lo que yo llamo la situación en la que nos vemos y cómo vamos para salir de esto. Es muy interesante si lo miras desde diferentes ángulos de lo que está sucediendo en Gaza, lo que se muestra, en lo que se ha demostrado que es el mundo de la política, en el mundo de las finanzas y en muchas otras cosas. Es muy, muy interesante. El punto, lo que Israel. Observe lo que está pasando y veremos qué pasa. Todavía anticipamos algo, como lo llaman, lo que hemos solicitado que se mantenga, pero todavía vemos cuál será el resultado, porque ahora se ha convertido en lo que yo llamo negociación de cerdos. No toca a los israelíes, te amo lo que quieres. Los árabes y los israelíes están ladrando. Me gustan los perros y todavía lo hago. Pero los estadounidenses tienen mucho que ladrar. No hacemos nada con ellos porque, como lo llaman, lo solucionaremos. Pero ellos no pueden solucionarlo. Y este tipo está empujándolo, pero ya veremos. Todavía anticipamos la respuesta de una precisión muy, muy lo que yo llamo milimétrica. Puedo ponerlo de por manera cristiana, ojo por ojo y diente por diente. Cuando te sacas un ojo o si te sacan un diente, no te sacan el resto de los dientes. Y vemos que esa política se llevará a cabo fuera más o menos. Cuando entiendan con suerte, cuando entiendan de lo que estoy hablando sobre esto. ¿Alguna otra pregunta? No dejamos de apoyar como lo hicimos en Palestina, con la alimentación y todo lo demás. Están ahí, pueden aprovecharlo, pueden tomarlo. Y de esto, y están cerrados en él, y vemos que nuestro sistema se está agotando, por lo que significa que algunas personas se lo están comiendo. Ponlo de esta manera. Todos ustedes han hecho GAN durante casi 10 años. ¿Cuánto de su GANs ha desaparecido a la mitad en una semana? Entonces lo entiendes. Y tenemos una multiplicidad de GANs que un hombre necesita para sobrevivir y se agota. Entonces, alguien está aprovechando eso. Espero que no sea un gato de al lado. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Buenos días, señor Kesh. ¿Cuántos únicos tenemos? Únicos completa todo lo que forma parte de la comunidad universal. Quiero leerle la respuesta de nuestro pueblo en la reunión de Gaza en respuesta a nuestro amigo en Australia. Están en la línea porque escuchan lo que decimos. Esto es a qué respuesta vuelve. Si a veces hacemos adopciones, después de que siempre es y siempre la intención de alimentar a la gente de Gaza, no importa si se conectan con teléfono o no. Creo que tienes tu respuesta. Mantenemos esta línea abierta y vemos que está siendo agotado para que las personas, las almas o la fisicalidad que lo han aprovechado. Y esta es una respuesta del Centro de Investigaciones de la Fundación Keshe, que dirige esto, no de mí. Sí, ¿cuál es la otra pregunta? Mr. Keshe, escuché dos talleres sobre las hermosas gemelas y la esquizofrenia hace casi 10 años. Hay gente trabajando en esto hoy. Necesito alguna orientación para interactuar con las instituciones y es muy complicado. Muchas gracias. Mr. Keshe, seguimos trabajando en ello. El trabajo en eso no se detendrá. En partes profundizamos en ello. Vemos adaptarse a ello. Esto es por el momento parte de mi preocupación en el lado de la transmutación. Nosotros no sabemos quién tiene un alma escondida dentro de sí, o no nos dicen si alguien es lo que llamamos la gente hermosa que viene con nosotros. Entonces, tarde o temprano, una vez que comencemos a configurar este sistema, la adopción terminará en dos fisicalidades o con dos o tres fisicalidades. Y luego tengo que manejarlo. Tenemos que manejarlo.
Y estamos mirando todo el tiempo. Es parte del trabajo que hacemos en transmutación. Siempre tengo esto en mente. El trabajo nunca se detiene, pero sí es parte de ello. El problema es que cuando pasas por la transmutación y traes un punto de manifestación, ¿qué pasa si te dejas parte de la fisical de uno atrás y dejas la mitad del que estaba allí? ¿Te gustaría darle vida a alguien con hueso? ¿Un desaparecido? Esta es la preocupación y es por eso que estoy en el fondo y en la parte de atrás de mi cabeza. Siempre esta cosa se queda y tratamos de tapar, pero nunca se detiene. Tal vez algún día abriremos este dilema a la gente y terminaremos con este encarcelamiento de esta gente hermosa a nuestra propia falta de comprensión. La criminalidad es a lo que estamos acostumbrados para justificar nuestra propia ignorancia o la ignorancia de otras personas. Y algo de la gente es muy buena al hacerlo. Uno de los mejores es, ya sabes, cuando la gente es ignorante, no entiende, pero quiere quedar bien, es Obama. Obama ha hecho un hermoso trabajo con esto, especialmente sobre lo nuclear. Y nadie en ningún momento, jamás en la historia de los Estados Unidos, el gobierno ha gastado más dinero en más programas en armamentizar, nuclearizar una nación que Obama. Pero él siempre habló de la no nuclearización. Y no podemos tener nuclear, tenemos que ser pacíficos. Pero firmó órdenes que nunca en la historia del hombre se han producido muchas más armas nucleares que están en la línea para ser producidas y probadas en lo que llamamos la isla Reagan. Es testiga de ello. Más misiles y armas nucleares y ojivas nucleares han sido probadas a través y gracias a Obama, a través de la isla Reagan que en cualquier otro momento. Y él siempre afirmó ser el hombre de paz y desarmamento y no nuclear y el resto. Entonces, así es como nosotros vemos, pero esta vez no podemos verlo, tiene que estar ahí y tiene que mostrarse y lo mostraremos. Si son uno o dos y si podemos entregar la totalidad. Pero tenemos que, estamos pensando todo el tiempo de esto en la parte de atrás. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Cuando se trata de agricultura y uso de plasma, ¿hay alguna tecnología que se esté implementando o lanzando pronto? Mr. Keshe. Esto lo publicaremos pronto a través de nuestra operación con los gobiernos, sí. Hemos pasado por el juego del GANS, hemos entrado en un plasma, en lo que llamamos cósmico, rayos cósmicos y radiación de campo. Sí, un entorno mucho más eficaz, mucho más sencillo y más ecológico. La reducción de CO2 y confirmación de producción, sí. Pero ya no lo lanzamos tecnologías porque lo anunciaremos próximamente, en semanas y meses, como la Fundación Keshe poco a poco se va integrando a la a la estructura de la Fundación Internacional. Estamos trabajando en segundo plano, solíamos hablar y nos bloqueaban. De todo tipo, e incluso personas dentro de la Fundación Caixa nos estaban dañando. Ahora nosotros trabajamos muy en silencio y muy de cerca, pero sí lo anunciaremos en un momento, un futuro próximo, sobre la tecnología que se va a utilizar principalmente en China, en nuevas formas y nuevas tecnologías probadas para la producción. Sí, en cierto modo estamos llegando a un punto en el que no necesitamos crear alimentos para comer. Podemos, podemos transferir lo que llamamos energía en el nivel de aminoácidos al cuerpo del hombre sin comer. Entonces, la agricultura será un hobby y una forma de vivir y ganarse la vida. Estábamos preparándonos para eso, no estamos preparando para eso, sin duda. Continúa. Pregunta, me gustaría saber si hay algún avance en el sector salud, específicamente en el crecimiento de los dientes. Si este es el caso, ¿qué le aconsejarías a una persona de 64 años? Mr. Kese, eso es con azar. Los he visto haciendo algo, he visto un par de comunicaciones en alguna parte. Eso es con la doctora Azar y como lo llaman el Centro de Bienestar de Austria. No lo he seguido recientemente, pero sé que están trabajando en cosas. Tienes que entender que tenemos que actualizar los sistemas para ellos, para que puedan usarlos, para que sean capaces. Pero creo que lo siguen haciendo o empezaron hace un par de días, no sé qué sucedió. Sí, tienes que hablar con ellos. Los médicos ahora entienden lo que está pasando. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, señor Keshi. ¿Cuándo podremos alimentarnos con esta tecnología y para ellos
Para ello debo ser parte del cambio. Mr. Keshe, ya podemos, lo estamos haciendo, pero tiene que ser un sistema más universal para poder hacerlo. Es la forma en que estamos entregando energía en alimentos, a la posición en Medio Oriente en este momento. Es lo mismo para todos los demás si se acostumbran y quieren ser parte de ello. Tú tienes que volver al sitio web de la Fundación Keshe, como lo llaman los paquetes que lanzamos de energía y alimentos, así que hace 2 años, que puedes contratar por bienestar y la comida y todo lo demás. Estos estaban previstos para un día como hoy, cuando sale la tecnología, porque sabíamos que iba a salir. Así que configuramos políticas para ello. En un futuro muy cercano, cuando hablamos estas pólizas, podrás comprar una póliza para alimentarte tanto como quieras y tanta energía como quieras a diario, que no necesitas comer, matar o consumir. Ahora probamos como probamos con ustedes. Como ustedes buscadores de conocimiento, en las últimas semanas estamos llegando a ese punto y las políticas para esto se remontan a la Fundación Keshe. Verás, con el bienestar o la prevención se fijaron en ese tiempo para la comida, la familia, envasada con toda la familia, que no es necesario, que puedes usar, aprovechar, porque sabemos la investigación fue y está llegando a ese punto. Entrega de aplicaciones de alimentos, energía y medicinas. Debería estar sobre la mesa dentro del próximo año o 2 años. ¿Quieres un banano, un plátano? Presionas una aplicación. La opción es el banano. Entonces lo presionas. Tienes los auriculares puestos, lo pruebas, lo sientes, obtienes la energía y dices, oh, esa fue buena. Eso está al alcance que solo necesita para... Y tal vez con lo que estamos haciendo en el futuro cercano podamos plantearlo y hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, Rick? Tengo a alguien que le gustaría comprar gas en Canadá, por ejemplo, pero aparentemente los gas no se envían desde Europa o afuera de Europa. ¿Hay alguna alternativa para alguien así o alguien en Estados Unidos? Mr. Keshe. Sí, si haces el pedido y dices que quieres llevarlo a Estados Unidos, sí. Deberíamos ser capaz de ordenarlos. Rick, ¿y cuál es la mejor manera para que la gente se comunique sobre este tipo de cosas? Deberían ellos ir a Mr. Keshe, ir a la Fundación Keshe en ventas, Info Keshe Foundation. Rick, está bien, bien. Mr. Keshe, estuve recorriendo aeropuertos las últimas semanas y lo que llama la detección del sistema recogió mis materiales en mi bolso, que en algún momento ellos, no es la primera vez en el tiempo. Y el tipo se abrió y dijo, ¿qué es esto? Dije, es el material nuevo. El tipo lo miró y dijo, llama, le dijo, llama a Sobucheo, llama al otro jefe. Dije, tal vez tenga nanomaterial o material nano. Está bien, puedes ponerlo en tu bolso. No tienen conocimiento, pero tenemos que educar incluso las costumbres. ¿Cuáles son estas cosas y crear un código para ello, para el transporte? Es parte del problema del líquido. Los GAN secos no son un problema para el barco. A las empresas de transporte de líquidos de gas no les gusta transportar líquido, pero enviamos el de gas en todo el mundo, lo sé. Siempre, siempre se ha hecho, pero envía lo que necesitas cuando necesitas a info.keshefoundation.org. Rick, ¿y cómo podemos saber más sobre la tienda en Austria o la tienda en la Alemania o las direcciones, Mr. Keshe? Lo publicaremos en el sitio web. La gente de tecnología tiene que decidir una estructura donde dice sucursales o tiendas. Lo colocaremos en las próximas semanas a más tardar, que si estás en Alemania puedes ir. Es la misma acción que la Fundación Keshe, pero es local. Allí podrás recogerlo físicamente. Y en estas tiendas, por ejemplo, puedes comprar con convenios para el bienestar, puedes comprar convenios para lo que llamas prevención y todo. Lo ordenas. Puedes entregarle esto, puedes hacerlo en el sitio. Será parte de productos y servicios. ¿Podemos llamarlo el día terminado? Mr. Keshe, muchas gracias. Hay algo que quería porque varias personas nos han preguntado. Envía tu interés si vienes o quieres ir a la conferencia en Irán a finales de este año y lo mantenemos para informarles cuando esté listo.
que puedes, como lo llamas, pagas tus cuotas o anticipas qué hacer. Estamos intentando parte de la estructura de la conferencia del Isfahán para reunir a los buscadores de conocimiento en Londres o en el aeropuerto de Viena, lo que significa que os reunís todos en un solo lugar, tal vez en el aeropuerto de Londres o en Viena, y alquilamos un avión a Irán o llegamos a un acuerdo con nuestro Irán Airline, que volemos directamente a Isfahán. Esto es algo en el fondo de lo que estamos hablando, tratando de resolverlo. Entonces, aquellos de ustedes que planean asistir a la conferencia de Teherán y entonces, con suerte, a Washington, tenga en cuenta que su punto de destino será lo que llamamos Londres o Austria. Y desde allí, como parte de la tarifa que pagaste, intentaremos volar directamente a Isfahán, que no tenemos el problema de ir a Teherán y luego a Isfahán. Y tratamos de solucionar esto a largo plazo porque varias personas que nos han escrito, no hay como usted lo llama un punto en el sitio web que pueda registrarse y pagar la conferencia de Teherán o la conferencia de Irán. Envía tu solicitud y conservamos los datos y los nombres. Y luego, el día en que se anuncia, anunciamos que se hará. Te invitamos y compras todas tus entradas. Decimos lo más probable es que sea Londres o Viena. Y con un solo vuelo volamos directamente a Isfahán, como todos los buscadores, con todos los buscadores de conocimiento juntos. Y esto es lo que estamos planeando hacer. Así que envíen sus solicitudes. Quiero serlo y ya sabes, cuando llegue el momento te enviamos la información de la conferencia, hora, fecha y todo lo demás y los honorarios a pagar. Y todo tu arreglo es con nosotros, organizamos todo, las visas y todo. Donde tienes que conseguirlo y estará respaldado por lo que llama el equipo de la tecnología de la fundación, para que no haya ningún problema y vuele directamente a la conferencia y tal vez pasar unos días más para ver la hermosa ciudad de Isfahán y salir. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Mr. Casey, puede entrar. Existe la posibilidad de que la reunión en la tercera semana de la Fundación Keshe, para aquellos de ustedes que participan mensualmente, se cambiara a la siguiente, como lo llamáis, el viernes 26 y no el 19. Es muy posible, el 99% se anunciará el próximo jueves confirmándolo, pero la sesión del jueves, como se llama el viernes 19 para todo el día, se cambiará a lo que llamamos el viernes siguiente. Muy probablemente así será, pero lo confirmamos la semana que viene. Rick, está muy bien. Mr. Keshe, muchas gracias. 533, taller de buscadores de conocimiento, el 11 de abril del 2024, fin.